A esta nueva emisión de Sin Filtro, vaya semana que cerramos. Y cerramos una semana llena de información, llena de escándalos, llena de todo. En estos momentos, Delcy Rodríguez está en India y ella está haciendo unos negocios que, bueno, los venezolanos nunca nos vamos a enterar exactamente qué es lo que está ella firmando por allá, pero lo que se ha dado a conocer y lo dio a conocer fue el gobierno de India y la representación de India, es que Delcy está firmando acuerdos y que Venezuela pasó a ser el tercer país que le entrega petróleo a India. Es un momento que creo que si se manejara en un futuro con el nuevo gobierno que algún día vamos a tener, bien, pues estaríamos hablando de una gran posibilidad porque el hecho de que Venezuela sea el tercer proveedor de petróleo de India va a generar fondos y esos fondos, si se administran de la manera como se aspira que sean administrados, puede traer algún tipo de beneficio para los venezolanos que en estos momentos están sufriendo de hambre, de miseria y que no tienen servicio. Bueno, es destacar que el gobierno de los Estados Unidos tiene un fondo económico con los dineros que vienen de la venta de petróleo, de la venta de oro y de la venta de gas. Esos fondos van a ser administrados y van a ser prácticamente traqueados por una de las empresas de contabilidad que hay aquí en Estados Unidos y que está por todo el mundo. Y esa empresa va a saber cuándo se van a querer robar la plata a los chavistas y cuándo no se la van a robar. Una de las razones por las cuales ese dinero no se ha metido en el sistema es justamente porque no existe ningún tipo de garantías de que el dinero no vaya a ser robado. ¿Robado por dónde? Por todos estos grupos y estas organizaciones y particularmente la arquitectura que creó el chavismo para apoderarse del dinero proveniente del petróleo, de las rentas y también el dinero proveniente de la industria criminal, que ellos se lo hacen. Y porque se lo hacen, pues aquí está Maduro, está Alex Saab y están muchos otros. Por cierto que en las redes se ha regado un comentario bien interesante, más que todo no necesariamente una información real, sino que se ha regado por parte de un ex funcionario del gobierno que este sujeto podría ser invitado a venir a acompañar a Maduro a la cárcel, que por cierto en estos momentos, muy a pesar de que hay el verano ya se está aquí, ya prácticamente la primavera se está yendo, ahí dentro de la cárcel hay frío todavía. Se mantiene el frío y eso no debe gustarle mucho a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, tampoco al Pollo Carvajal y a todos esos criminales que están allí adentro donde tienen que estar. También vamos a hablar hoy de lo que está pasando en Colombia. Vaya que Colombia está enredado y también tenemos este fin de semana elecciones en Perú. Todo indica que Keiko Fujimori podría ser la nueva presidente en Perú, pero no se sabe porque la izquierda también tiene ese juego que siempre se maneja. Así que vamos a tocar todos estos temas y vamos a darle la bienvenida a Bernardo de Navas Jaramillo que nos acompaña esta tarde. Feliz viernes, Bernardo, ¿cómo estás? Hola, Maybor. Un saludo muy especial para ti, para toda la audiencia. Muy complacido de estar hoy en el programa. Sí, tienes una voz hoy sexy, sexy. No, es que he tenido un poquito de bronquios afectados, pero bueno, ya nos vamos mejorando. Así es, y queremos darle la bienvenida a toda la gente que se está comunicando y a nuestros maravillosos moderadores. Normita, muchas gracias por estar con nosotros. Lontan, mil gracias por estar allí en este equipo que dice la verdad y que no vende humo. Empecemos por Delcy, Bernardo, porque, a ver, las petroleras indias han dado un respaldo a Venezuela, consolidando que, y eso lo ha dicho el gobierno indio, por eso más o menos le creemos, ¿no? Que es que Venezuela se convirtió en el tercer proveedor de compras puntuales en medio de la crisis del Medio Oriente. Delcy estuvo hoy con reuniones en muchos lugares allá en India, pero se reunió particularmente con las empresas petroleras y el sector de hidrocarburos, donde estuvo también presente el ministro indio de Petróleos y Gas de New Delhi, se llama Hardeep Singh Puri, que dijo justamente que van a haber muchas más negociaciones con Venezuela, que se va a ampliar todos los contratos en el ámbito energético,
que India va a ser un socio confiable y que conceptualmente, pues Venezuela, en las actuales circunstancias y con los cambios que se han dado, va a ser un socio confiable y por eso ha instado a las compañías petroleras a seguir invirtiendo en Venezuela, no solamente en petróleo, sino en gas. Esto no podría haberse dado, Bernardo, si no hubiese estado allí antes que llegara Delcy Marco Rubio. Las importaciones mensuales promedio de India para India desde Venezuela han pasado en el último año a 1.047.148 toneladas métricas en abril, que es lo último que se conoce. Y hay una serie de campos en las reservas de la faja petrolífera del Orinoco, que es donde están las reservas de crudo pesado y extra pesado más grandes del mundo, para que las empresas indias entren allí. Es decir, que va a haber una serie de campos que van a ser probablemente entregados a las empresas indias en calidad de empresas mixtas o de joint venture. Y por supuesto también Delcy se reunió con el primer ministro Narendra Modi, que dijo que estaba ampliando esa línea de inversión. Por lo que indica, y esto es beneficioso para Venezuela, si se llega a consolidar, a Estados Unidos le fue muy bien en India, digámoslo así, ¿no? Porque realmente el que tutela y el que maneja es Estados Unidos. Mientras tanto, en Venezuela, Bernardo, sigue la crisis económica, los venezolanos no tienen dinero en efectivo para poder lidiar con el alto costo de la vida, el dólar ha subido, es decir, que los venezolanos están pasando más necesidades que antes y muchos me dicen, bueno, cuando estaba Maduro estábamos mejor que con Delcy, es decir, que con los Estados Unidos todavía no se ha dado el espacio para que el venezolano de a pie vea el beneficio. Sin embargo, desde el punto de vista macroeconómico hay grandes cambios. Adelante, Bernardo. Uno tiene que entender que toda la forma de cambio que tuvieron con la salida o la extracción de Nicolás Maduro, pues tenía que venir a desarrollar un programa de largo plazo y en las fases que se dieron en las tres fases. Pero hoy pues pueden estar padeciendo todavía pobreza y les falta mucho todavía por recuperar, pero esta noticia con que usted abre hoy el tema con la forma como se va a hacer estos manejos que hizo Rubio para abrir con India, pues todo este manejo tan crucial del petróleo para que sea por conducto de los Estados Unidos que se llegue a consolidar ese mercado. Es inmensamente grande una noticia. Es que tener uno un comprador en esa magnitud que se mueve ese gran país, pues le augura inmediatamente a futuro a quien vaya a suceder a Delcy o en el sentido de lo que se vaya a dar en el cambio, una posición magnífica y eso va a permitir que con los ingresos provenientes de todas esas exportaciones que se hagan de petróleo a este país, pues se va a lograr afianzar bastante la economía y consolidarse. Lleva tiempo, lleva etapa, eso no va a ser de este año. Nosotros todos sabemos y pensamos que en el año 27 es cuando seguramente se va a dar el cambio, pero por el momento es buenas noticias y hay otras pues que se han logrado con Estados Unidos y lo que en su momento han hecho los estadounidenses pues es algo muy bueno en mi sentir para Venezuela y de ello para nosotros también en Colombia, porque nosotros necesitamos que cuanto antes se establezca y regrese a lo grande que fue Venezuela para nosotros restablecer todo ese intercambio comercial que siempre tuvimos con Venezuela. Sí, y bueno, depende de quién quede allá también, ¿no? Bueno, creo que en los dos programas está previsto que se meta a Venezuela, o sea, si queda Abelardo de la Espriela, creo que Venezuela en el caso de Colombia va a tener inversión y si queda Cepeda también. ¿Por qué? Yo creo que no es escogencia, yo creo que es porque no queda otra opción, ¿no? Venezuela está al lado de Colombia y la línea comercial puede ampliarse, así como también la línea del crimen organizado, ¿no? Bernardo. Es fundamental restablecer nuestras relaciones
nosotros muchos años atrás prohibíamos bastantes bienes a Venezuela, bastante intercambio, la balanza comercial nuestra era muy satisfactoria y por estas circunstancias políticas y todos estos desenvolvimientos que se dieron, pues Colombia terminó muy afectada y nosotros éramos un magnífico socio comercial con Venezuela y lo vamos a hacer. Yo parto de la premisa que quien llegue al gobierno indiscutiblemente tiene que fortalecer ese lazo con Venezuela y tiene que ayudar a todo el tema fronterizo que padecen los colombianos y los venezolanos en unas temáticas que hoy son materia de una intranquilidad muy grande por la inseguridad, pero eso solo se logra combatir con desarrollo y con trabajo y con producción. Así es. Bueno, fíjate que en el movimiento que se está dando en Venezuela, hoy se anunció que JP Morgan Chase y Jeffrey Financial Group van a hacer unos viajes a Venezuela ante la creciente demanda de los inversores por conocer de primera mano los esfuerzos de Venezuela para reactivar su economía, rica en petróleo, y por supuesto también se han dado pasos para que se produzca una reestructuración de la deuda que ha invitado. La reestructuración de la deuda se va a dar con un escritorio jurídico de aquí de los Estados Unidos y con empresas que yo les estoy metiendo el ojo porque no estoy muy segura de que sean del todo limpias, pero ese es uno de los requerimientos, ¿no? Hay que estar en la OFAC para poder proceder, pero hay una reestructuración de la deuda y llama mucho la atención porque esto significa que existe un interés progresivo por parte de inversionistas, ya que son los, por ejemplo, el JP Morgan, Bernardo, es el banco más grande de los Estados Unidos y se ha informado que esta semana van a Venezuela para trabajar, están organizando unas visitas con unos clientes muy ricos que tienen interés en ver de primera línea qué es lo que está pasando en Venezuela, en qué se puede invertir y todo lo que representa ese proyecto de inversiones que está garantizado por el gobierno de los Estados Unidos. Aquí hay que recordar que la deuda venezolana, que está en un proceso de reestructuración, repito, con empresas y bancos de aquí de Estados Unidos, es una deuda de 170.000 millones de dólares. Se dice fácil, pero vaya, eso que se haya empezado a reestructurar la deuda ha tenido un efecto positivo porque hubo un repunte en el valor de los bonos en situación de impago y eso hace que haya alguna gente que está por ahí en algún lugar y que no se les conoce la cara, que están ganando dinero, Abelardo. El proceso de reestructuración de la deuda tuvo, y esto prácticamente creo que fue el gobierno de los Estados Unidos quien lo plantea, está asesorado por Hogan Lovells, que es una de las organizaciones jurídicas de aquí de Estados Unidos más importantes. Pero hay una empresa que se llama Centerview Partners, que van a ser como los asesores financieros que están llevando a cabo la reestructuración de la deuda, que llevaron a cabo, por ejemplo, la reforma y estructuración de la deuda en Grecia, pero que no sé, a mí no me termina de convencer, pero ya veremos, ya veremos. ¿Cuál es la deuda de Colombia exactamente, Bernardo? Nosotros tenemos una deuda grande, no recuerdo la cifra actual, pero jamás igual a la que tiene Venezuela, pero ustedes tienen un activo muy grande y es que las reservas de petróleo son de tal magnitud que eso aguanta cualquier reestructuración financiera. O sea, a futuro, téngalo por seguro, con estos asesores que acabas de mencionar, ese banco se van a establecer en Venezuela y empiezan de nuevo a llevar en grande, a recuperar a PDVSA y a poner a caminar todo lo que fue la grande Venezuela cuando tenía su producción en cantidad. Pero nosotros pues sí tenemos una deuda que estamos muy cerca de, estamos en nuestra economía un default, pero el monto exacto no lo tengo acá presente, pero Te sí lo voy es, a decir, te lo voy a decir para que te dé un ataque. La deuda externa total, tanto pública como privada, de Colombia son 146.800 millones de dólares. Equivale al 53.8% del PIB. ¡Wow! Es más grande que la de Venezuela, porque la de Venezuela, la deuda consolidada está calculada en 170.000 millones de dólares.
Pero está es entonces, bastante. está primero Venezuela. No, está primero Colombia, porque Colombia tiene A 246.800 doscientos millones. cuarenta y seis mil, pensé que 146.000, doscientos No, cuarenta y seis y mil. la de Venezuela son 170.000. Así es que es más grande la de allá, más grande Pero la de allá. nosotros no tenemos todo ese petróleo para poder buscar una recuperación pronta de esa deuda. Acá hay mucho optimismo de lo que puedan hacer quienes lleguen a gobernar, pero va a ser muy complejo en la división como nos encontramos y yo no sé cómo va a ser fácil poner en ejecución un proyecto de recuperación. Me confío, sí, por el conocimiento de José Manuel eh, Trujillo, que si llega a salir en un momento determinado la fórmula de él con Abelardo, pues él tiene gran experiencia en manejo de hacienda pública, ha sido ministro de Hacienda y por supuesto puede tratar de organizar con un buen equipo una actividad de recuperación. Ellos lo mencionan y son optimistas, pero eso es como todo en la vida, el papel aguanta todo, pero cuando Sí, usted va a ponerlo en práctica es cuando le surgen todos los altibajos, los pormenores, los peros, las dificultades, las licencias, todo se vuelve complicado. Y lo más complicado que va a haber aquí es que el país va a estar dividido, el país queda dividido con los resultados de esta sí, elección. polarizado por completo. Mira, te voy a dar un dato para que tú lo tengas acá. Dice que Colombia debe más dinero en términos absolutos que Venezuela, pero su economía es más grande y tiene más acceso a financiamiento internacional. Venezuela tiene una deuda muchísimo menor en dólares, pero su PIB es reducido, que la carga relativamente de la deuda entonces pasa a ser extraordinaria. Hay muchos analistas en Venezuela que están planteando que a raíz de la reestructuración soberana de la deuda, entonces va a ampliarse, es decir, que puede haber un mejoramiento en relación a lo que es el PIB y el monto de la deuda. Esto también con la participación del FMI que va a entrar nuevamente en Venezuela. Acuérdense que los chavistas se habían ido de allí y ahora Trump le está metiendo, Trump que termina Marco Rubio, el virrey Marco Rubio, lo está incluyendo, pero definitivamente cuando uno ve el movimiento que vaya el JP Morgan, por ejemplo, también se está haciendo un trabajo sobre lo que va a ser el retorno de los aeropuertos de Venezuela a categoría 1 para que pueda haber vuelos directos desde Estados Unidos y ya se habló, va a ir las autoridades estadounidenses a Venezuela y van a verificar que esté todo en orden, es decir, que todo se haya recuperado todo lo que es necesario para garantizar la seguridad. En los actuales momentos, Venezuela tiene categoría 2 y eso limita el uso de aeronaves extranjeras, pero dicen ellos, no sé si es verdad, ya los Estados Unidos estuvo por allá un grupo que estaba supervisando para poder subir el nivel a categoría 1 y de tal manera abrir las rutas a todas las ciudades donde se pueda cumplir con los requerimientos. Esto también creo que es importante en el marco de este proceso que se está dando porque, a ver, nosotros tuvimos los aeropuertos totalmente vacíos, descongestionados, en el sentido de que no iban porque había prohibición. Esto es un asunto que va. A ver, te dice Carmen desde Brasil, Bernardo, el problema en Colombia es la mayoría de los presidentes han estado involucrados en el narco, el candidato Petro, el Tigre, son todo el mismo, sí, es la triste historia, lamentablemente, ¿no? El Tigre y el no Tigre también, a Bernardo. Lo que pasa es que no digamos que a una persona determinada, pero sí el daño grande que le ha hecho al país el narcotráfico es inmenso. Colombia, desde la década que comenzó esto en el 60 y empezó a evolucionar a unos niveles que hubo unas guerras violentas, pues demuestra que siempre el narcotráfico ha tenido una incidencia y una presencia inmensamente grande. Y todo es ello en las zonas de cultivo de las matas de coca, que son zonas
que están en todas las periferias, o sea, con las zonas fronterizas, y se ha llegado a una producción en tonelaje en unas cifras demasiado grandes. En consecuencia, esos dineros pues son gravísimos en el daño que le están haciendo no solo a Colombia, sino a muchos otros hemisferios, porque todo lo que viene de esa producción de droga sí es netamente nefasto. Y mucha gente cree que las personas que se acercan a trabajar de una u otra manera con esos grupos, pues creen que pueden obtener muchos beneficios, pero a la postre terminan es involucrados en problemas complejos y en operaciones que tienen que ser muy minuciosamente revisadas. Aquí en Colombia las cifras son astronómicas de lo que se está moviendo por el narcotráfico, y eso significa que han movido también muchos proyectos y han tenido muchos gestores en convalidar esos capitales e incorporarlos a la economía. Pero lo cierto es que el daño mayor lo hace el narcotráfico. Sí, yo creo eso. Bueno, y para cerrar con Venezuela, también se ha informado, y esto creo que también es importante en el proceso de recuperación, porque se acuerdan que los Estados Unidos planteó 3 fases en el proceso de transición. Primero era la estabilización, luego venía la parte económica, que es la más complicada, porque Venezuela está en la ruina y hay que reconstruir todo de cero, pero se ha anunciado que ya se tiene previsto todos los grupos de inversores estadounidenses, agencias financieras, proveedores de servicio técnico, también grandes empresas estadounidenses, inversionistas privados que van a estar en Venezuela en lo que se ha llamado Venezuela Energy Week 2026 para acelerar la inversión de capital en una de las mayores reservas de hidrocarburos del mundo, y esto es una información que viene desde los Estados Unidos. ¿Ok? Se está organizando para el mes de octubre que vayan a Venezuela las grandes empresas económicas transnacionales y las estadounidenses, inversionistas, bancos, proveedores de servicio, para impulsar todas las oportunidades de inversión a muy corto plazo en el sector energético. Y eso también le va a dar un levante y un monto importante de ingresos. ¿Qué es lo que se está pidiendo estas empresas que están interesadas en este asunto? La reducción de la carga fiscal, la ampliación de mecanismos de distribución de producción, el refuerzo de protecciones en materia de arbitraje y un mayor control operativo de los socios extranjeros. Eso es lo que se está pidiendo, y para ello se han requerido por lo menos 2 meses o 3 meses para hacer el cambio estructural desde el punto de vista jurídico. Para los inversores internacionales, los cambios se requieren para cambiar las estructuras contractuales que están más alineadas al modelo socialista para pasarlas a el nivel de estándares internacionales, con lo cual pues se abre y hay puntos claves importantes, ¿no? Porque se está hablando de yacimientos ya explotados, también se habla de la faja petrolífera del Orinoco, la cuenca del lago de Maracaibo, la cuenca del este de Venezuela, y están ofreciendo megaproyectos sin desarrollar y activos que preparan para ser presentados en esta cumbre, que involucraría un aspecto importante para la recuperación de Venezuela desde el punto de vista económico, con la participación de los Estados Unidos a través de muchas de sus empresas. Va a haber oportunidades también a gran escala en el Campo Junín, Carabobo y Ayacucho, y la rehabilitación de los yacimientos que son ya existentes en la cuenca del lago de Maracaibo, así como también la reactivación de pozos cerrados mediante nuevos programas de perforación y la infraestructura de mejora y mezcla de crudo pesado para respaldar el crecimiento de las exportaciones. Es un plan interesantísimo. Se habla también de la capacidad de refinación infrautilizada, con lo cual pues hay empresas que están interesadas en participar, y además en la infraestructura de transporte y almacenamiento, lo que va a generar grandes oportunidades para la inversión en un proyecto que incluye el crecimiento de 1.5 millones de barriles diarios que se prevé van
a darse a través de esas inversiones. Es decir, que los planes de los Estados Unidos en esta área no están nada mal. Y creo que allí viene todo este asunto. Nos vamos a ir ahora a Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia nos interesa muchísimo. Estamos prácticamente es la segunda semana, ¿no? Es la primera semana, faltan 2 semanas para las elecciones, ya cruzando esta, y han ocurrido muchas cosas en Colombia. Yo quisiera que nos hablaras, por ejemplo, de lo que pasó con la Corte Suprema, es decir, que ellos ratificaron, la Corte Suprema, la sentencia contra Santiago Uribe, que es el hermano del expresidente Álvaro Uribe, y esto ha generado mucha controversia. Yo creo que es bueno entender qué fue exactamente lo que pasó y particularmente, Bernardo, ¿por qué pasa ahora? Esa siempre va a ser la pregunta que va a quedar en el ambiente, porque la Corte Suprema de Justicia no esperó que pasara el debate presidencial para haber sacado la sentencia y haber sacado esa decisión. Esa decisión, pues guste o no, repercute indiscutiblemente en el comicio en curso. El expresidente Uribe es una persona de todos conocida, ampliamente conocida, con una trayectoria política grande y el manejo que se pueda dar con esta decisión que hace la Corte Suprema, que lo hizo en términos supremamente rápidos, o sea, ese expediente llevaba muchísimas carpetas, muchísimos folios, muchísimas intervenciones, como para que se hubiese dado una decisión tan rápida. Ya el presidente pues deploró el hecho de que se ha dado esa sentencia. Su abogado sacó un comunicado donde deja saber que seguirán buscando hacer uso de todos los mecanismos legales para poder ver y demostrar que es un injusto fallo y que tratarán de buscar otros escenarios. El abogado Víctor Mosquera hoy hizo un planteamiento grande de que y comparó lo que fue en el pasado, lo de Arias también para ir a lucharlo afuera, pero lo cierto y lo evidente es que siempre va a quedar el interrogante de por qué la celeridad con que se dio esa respuesta. Y allí, pues obviamente, la concentración mayor se da y lo vinculan con la supuesta muerte que pudo haber tenido con él un conductor de un bus, cuando el mismo presidente, cuando dio su declaración, dejó saber que esa circunstancia en que había fallecido ese conductor del bus había sido fruto de una persona que había estado vinculada con las fuerzas militares antes y que había buscado a los sicarios y nada tenía que ver con su hermano. Pero acá, en esta larga decisión que tiene 605 páginas, pues se hacen todos estos análisis y se llegan y concluyen que él sí tiene que ver con el tema de la conformación de los grupos de los 12 apóstoles y lo sentencian desde luego o confirman la sentencia que pues estaban queriendo tumbar. Muy complejo, muy delicado. No hay satisfacción en muchos medios académicos y en muchas entidades de opinión sobre la oportunidad que se ha dado esta decisión, pero pues que la podían adoptar, sí, la podían adoptar, y la adoptaron, y los fallos, pues como lo dice el comunicado de la defensa, hay que cumplirlos, en el sentido de acatarlos, que es un ejemplo que siempre ha dado el doctor Granados frente a las decisiones que le involucran, bien sea que salgan favorablemente o que le salgan desfavorable. Pero ellos dejan conocer lo injusto del fallo y van a insistir en sus medios para lograr revocar a futuro esta postura. No va a ser nada fácil, pero ya la situación se dio y eso va a repercutir de una y otra manera en el proceso electoral en curso. Sí, es bien complicado lo que está pasando. También nos llamó la atención, Bernardo, el hecho de que la Fiscalía haya solicitado declarar como personas ausentes a 7 cabecillas de la segunda Marquetalia en el caso de magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Esto sigue andando y nosotros no podemos olvidar que la violencia
política está presente no solamente en Colombia, también está en Ecuador, en Brasil y en muchos otros lugares, pero aquí se nota que este evento tuvo una repercusión en el proceso electoral que se está dando, Bernardo. Así es, y hay otras implicaciones, porque si bien los autores materiales se han identificado bastante y ya ha habido condenas al respecto, lo cierto que es que no está muy claro la autoría intelectual, porque tratan de ponerla en cabeza de la Marquetalia, pero también hay tesis que discrepan de esa situación y creen que hay que profundizar más allá. La familia, inclusive el padre, pues tiene también reparos en muchas cosas, pero siempre ha estado colaborando con la Fiscalía a que se esclarezca este tema, pero este magnicidio tenemos que llegar a conseguir el autor o autores intelectuales, porque sí fue de inmensa gravedad lo que le hicieron a Colombia de privar esta mente tan privilegiada que era Miguel Uribe Turbay. Sí, esto es terrible. También se ha visto, y es que ustedes están produciendo tanta noticia como Venezuela. Nosotros decíamos siempre en Venezuela, Bernardo, que en Venezuela pasaba de todo, pero al final no pasaba nada hasta que pasó. Pero en la prensa colombiana se ha destacado una supuesta reunión tensa entre Gustavo Petro y el candidato del pacto histórico, Iván Cepeda. Supuestamente, nadie sabe, supuestamente dijo Cepeda a Petro, si usted renuncia, yo también. Ese chisme, esa información fue dada a conocer por fuentes que supuestamente eran cercanas, pero Gustavo Petro había dicho que él iba a irse a la presidencia para ir directamente a hacer la campaña. Parece que eso como que no le gustó a Iván Cepeda o como que no considera que es conveniente para el momento que se está viviendo en esta campaña electoral. Por supuesto, Cepeda obró muy bien, porque es que cuando ustedes recuerdan esa X o el post que sacó el presidente Petro larguísimo, donde dejaba Sí. saber que podía renunciar y podía irse a dirigir la campaña de Cepeda, pues eso no le gustó nada a el candidato y tuvieron un encuentro donde este fue enfático, según lo que dejaron conocer en un medio periodístico, de que le dejó saber que si él persistía en la idea de renunciar y venir a eso, pues que él se retiraba y renunciaba también. O sea, a él no le aceptó bajo ninguna circunstancia que se viniera a meter en la campaña de él. Y él tiene plena autonomía, tiene criterio, tiene carácter y por supuesto puso en su lugar al presidente. Yo sí creo que obró bastante bien en ponerle el freno al presidente, porque es que el presidente es el que está desesperado y está desesperado porque tiene que ganar él y él cree que si él no va y lo apoya no puede ganar. No, lo cierto es que como están los sondeos, como están las mediciones, las encuestas y todo apunta a que el que posible ganador pueda ser Abelardo. Hoy tiene registros altísimos de favorabilidad, pero en este país, en lo menos que uno espera, en 8 días puede cambiar la suerte final y las cosas cambian con la noticia de último momento que pueda definir una elección. Pero ahí sí creo yo que acertó en lo que hizo el candidato Cepeda. Sí, por cierto que Gustavo Petro viene a visitarnos a Nueva York, porque él ha confirmado, va a estar aquí en Nueva York porque hay un evento para la toma por parte de Colombia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, va a ser un acto protocolar y él va a venir a dar tal vez su último discurso, ¿no? Pero tuvo pleito con el presidente Trump y él ha dicho que el presidente Trump lo traicionó. ¿Y lo traicionó por qué? Porque aparentemente en esa reunión que ellos tuvieron en la Casa Blanca, como que se había prometido algo, Petro anda súper bravo con el señor Donald Trump porque apoyó a Abelardo de la Espriella para las elecciones. Entonces ya se está hablando, por ejemplo, de injerencia en Colombia, se está hablando de que el presidente de los Estados Unidos quiere intervenir, quiere poner a un candidato como presidente porque está a los intereses de los Estados Unidos y no de Colombia. ¿Qué se dice
¿Ha tenido algún tipo de repercusión esto allá? Y que el Petro vuelva a venir a Nueva York. Pues muy arriesgado que vaya, porque las circunstancias que él tiene y en lo que le espera después de que termine el mandato, pues no es nada fácil irse a presentar allá, pero me imagino que le darán la visa temporal esa que pues le protege. Pero lo cierto y como están las cosas, pues el idioma sí ha subido mucho, o sea, Petro le está dando un trato supremamente agresivo al presidente Trump y yo creo que uno, cuando no respeta al papá, como le dicen a uno de chiquito, las cosas no se le ponen fácil en el camino. A mí me parece que se le está yendo la mano, él cree que es un gran líder internacional, no ha logrado figurar en ninguna parte de lo que ha sido sus años de presidencia, no ha logrado mostrar un liderazgo mundial y se atreve de esta manera a hacerlo. Yo creo que lo que hizo Trump, pues bienvenido para el candidato que favorece. Siempre va a haber el análisis de si fue o no una injerencia. No creo que sea propiamente una injerencia esa clase de manifestación, pero la van a tratar de tener como tal y seguramente van a desarrollar en estos días esa situación frente a lo ocurrido. Por supuesto, el doctor Abelardo le agradeció al presidente Trump esa respuesta y ese respaldo, y eso es un espaldarazo muy grande, y eso le gusta a la gente que el grande le haya dado pues esa palmadita y ese reconocimiento al candidato Abelardo. Sí, por cierto que Abelardo está ahorita en problema también, polémica muy fuerte, porque hay mucha gente que está preocupada porque él anunció que no va a cumplir el fallo de la justicia que le prohíbe usar la camiseta de la selección de Colombia y retó a que lo arrestaran, ¿no? Y en función de esto mucha gente se pregunta si él va a estar por encima de la autoridad cuando llegue a la presidencia, es decir, si él va a aceptar o no lo que dice la justicia. Eso ha generado polémica. Igualmente también quisiera que comentara porque el mismo Abelardo de la Espriella rechazó el apoyo del Partido Liberal para la segunda vuelta. Dice que él no los quiere de lado porque son apéndices de Petro y de Cepeda. Pero sí se vio muy mal que él no quiera aceptar, por ejemplo, el fallo en su contra por parte de la justicia. Siempre nosotros tenemos que tener claridad en cuanto a que los fallos se deben acatar y respetar. Y así uno aprecie que son notoriamente discutibles, tiene que partir de la base que lo cobija una presunción de legalidad. La postura que él asume a nosotros, a mí particularmente como abogado no me gusta, porque es que No. uno tiene que dar ejemplo de respeto y acatar la ley, pero acá se está haciendo es una confrontación, pero se volvió una confrontación nacional, porque ya todas las personas seguidoras, y es indiscutible que es aterrador, todos están usando la camiseta y todos están expandiendo, desconociendo la decisión de la juez, y el demandante, digamos, está ya preocupado de lo que le ha pasado con esa demanda, pero lo cierto y lo evidente es que sí, en el análisis de rigor sobre qué postura tenía que asumir, él tenía pues que acudir a los mecanismos de discusión, de impugnación de la decisión, pero no con esa vía como lo hace, porque se presta a tener muchas interpretaciones a futuro de cómo pueda comportarse frente a otras situaciones ya de mayor envergadura y calado, porque es que este tema de la camiseta es un tema, pues, de alguna manera no es tan relevante como todos los temas que en este momento tenemos de gravedad en Colombia y que hay que ocuparse en los programas de una campaña, pero ahora nos enfrascamos, güey, en una discusión si se puede o no portar la camiseta y si se debe usar o no la camiseta, y un juez llegó a esa situación, pero deja mucho que pensar también la imagen que damos en una discusión a portas de hacer una elección, no ocupándonos de los programas que tienen que dar a conocer los candidatos y sus alcances. Sí, eso es preocupante. A mí me parece preocupante porque yo creo que tienen que dar el ejemplo, ¿no? O
sobre en base a qué y cuál es el respeto que se va a dar. Creo que ese es uno de los grandes errores que se están cometiendo, porque no hay forma ni manera de pensar que puede ser diferente, porque hoy en día no tiene el poder y no está acatando los fallos de la Corte. Cuando tenga el poder, vamos a ver qué puede ocurrir, pero no pareciera que es la mejor idea para la gente que todavía piensa, porque yo sé que en Colombia todavía hay mucha gente que piensa. Y de Colombia, Bernardo, nos vamos rápidamente a Perú. ¿Por qué? Porque tenemos este domingo elecciones, finalmente elecciones en Perú. Bernardo, ¿y quiénes son los candidatos? Bueno, ahí los tenemos, el hombre del sombrero replicado, Roberto Sánchez y Keiko Fujimori. Luego de toda la locura que se produjo para saber quiénes eran los ganadores de la primera vuelta, pues finalmente el 7 de junio va a haber una segunda vuelta y se enfrentan dos candidatos, pero yo creo que son dos visiones de país, que es lo mismo que ocurre en Colombia y lo mismo que ocurre en Brasil, por ejemplo. Son dos Perús distintos. Está en este caso uno urbano, preocupado por la seguridad, la inversión y la estabilidad económica, y el otro rural que demanda lo mismo que pasa en Colombia, mayor redistribución, presencia estatal, cambios estructurales. Es decir, ellos están enfrentándose, hay dos modelos, y Perú, al igual que Colombia, también está polarizado. Las encuestas le dan pero una muy ligera ventaja a Keiko Fujimori, por lo menos las encuestas hasta el día de hoy, pero muchas, y prepárense para esto, dan empate técnico. ¿Cuáles son los puntos claves en los que la gente está enganchada, que no sabe qué? Y recuerden que en este caso en particular hay un grupo que no estaba metido en la foto, que son los que van a decidir. Es decir, Keiko Fujimori tiene un electorado ya fortalecido y tiene como unos límites, mientras que el candidato de la izquierda, Roberto Sánchez, también. Pero vamos a ver quién recoge a los indecisos, a los niní, que son los que van a decidir. ¿Y cuáles son los puntos claves, Bernardo? Está la seguridad y el crimen organizado, que debería ser el punto que se está discutiendo en Colombia y no la camiseta. En el caso de Perú, por ejemplo, este es el tema más fuerte. Y si lo vamos a los programas de gobierno que se han dado, esto favorece a Keiko Fujimori. En el ámbito de lo que es el voto rural y el anti-establishment, sigue siendo la fortaleza para Sánchez el hecho de que pues hay gente que está pidiendo mayor redistribución. Y todos esos sectores que pusieron de presidente a Pedro Castillo, ¿se acuerdan de él? Son los mismos que probablemente puedan ejercer influencia para que sea Sánchez el que gane. Pero lo peor del caso en Colombia, en Perú, que también lo veo en Colombia, es que hay una desconfianza institucional, denuncias de fraude, problemas logísticos, confianza en el sistema electoral. No existe, se evaporó en el caso de Perú. ¿Por qué? Porque hasta el jefe del electoral tuvo que renunciar ante todo lo que pasó, que si Aliaga había ganado y este se cogió los votos, Sánchez subió, es decir, ahí nadie cree en nada. Y los observadores internacionales, si bien no han conseguido ningún tipo de evidencia de manipulación del voto, tampoco pueden garantizar que esto haya sido bien. Y lo peor de todo es que yo veo que hay una fragmentación política extraordinaria en el caso de Perú, y el que gane en Perú, pues consigue un Congreso dividido, una inestabilidad presidencial que lo puede llevar a que sea vacado en poco tiempo, y ya tú sabes cómo es allá, Bernardo, que en el caso de Perú, de la noche a la mañana sacan el presidente y ya viene otro, next. Este año han tenido tres. Bueno, hace tres. Pasó Geri, pasó la doña y este otro que está aquí, al que está ahora como vicepresidente, pasó a presidente que quiere, bueno, por lo menos va a concluir el periodo. Adelante, Bernardo. Hay una situación que la mencionas y es clave el problema que tienen electoral. O sea, esa elección pasada y eso pasaba los días y eso cambiaba uno y otro y nunca se sabía y eso se volvió un desorden de muchos días y yo creo que hay una desconfianza muy grande en lo que va a ser esta elección
y cómo se pueda entregar el resultado. Acá en Colombia, ustedes vieron cuando vivimos el proceso de la primera vuelta, que el voto informado, o sea, el que es el preconteo, que es el de transmisión, lo teníamos 2 horas después de haberse depositado, 3 horas, o sea, eso se conoció rapidísimo. Sí. Y eso es un ejemplo que es muy difícil que puedan decir que algo se dio cuando la registraduría nuestra nos actuó tan bien. Y por supuesto, uno quisiera que eso aconteciera en Perú. Yo no sé, pero tengo un pálpito de que ese empate técnico que están allí es un mal síntoma de lo que pueda venir. O sea, no me gusta, no me gusta. A mí tampoco, y además que en ninguna de las encuestas hay un porcentaje importante para Keiko. Es decir, ella tiene una ventaja, pero es muy pequeña. Y este hombre puede, fíjense, y volvemos a quedar en lo mismo, porque este es otro Pedro Castillo, es que podemos quedar en lo mismo porque los que van a decidir son los niní, los que no votaron y que no han ofrecido ningún detalle de quién es quién. Y allá en Perú, bueno, el voto, entre otras cosas, es obligatorio, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero yo no veo bien esto. De igual forma, nosotros vamos a estar con ustedes el día domingo para analizar lo que pasa en la jornada. Estamos muy seguros de que no vamos a conocer ningún resultado, porque estos se tardaron como unas 5 semanas para ver quién era el que había ganado en la primera vuelta. Así que no me quiero imaginar en la segunda vuelta cuánto tiempo va a esperar. Y va a haber violencia, va a haber un poco de desespero, porque creo que los peruanos están como saturados de este desorden que hay en materia institucional. Y también, que es muy chévere sacar a los presidentes cuando se portan mal o cuando hay razones, pero no importa, porque a fin de cuentas eso trae una inestabilidad y un punto, otra más otra, más otra, más otra, y es increíble lo que pasa, ¿no? Yo siento que la democracia a veces está como entre las cuerdas cuando ocurre la posibilidad de que tú vaques al presidente cada cierto tiempo, y de allí que haya tenido, no sé, 10 presidentes en los últimos 10 años, es terrible que no le pase a otro país eso, ¿no? Lo cierto es que va a haber una confrontación en el escrutinio violenta, o sea, se van a terminar en una lucha jurídica en esos escrutinios. Y si se demoró eso en la primera elección que nos quedamos aterrados todos mirando ese resultado, acá puede acontecer algo similar y eso no es garantía para un sano debate electoral y no es garantía para que se tenga tranquilidad en lo que va a ser a futuro la gobernante o el gobernante elegido. O sea, sí es bien inquietante y preocupante esa situación y vamos a ver el domingo cómo va a concurrir, pero lo cierto es que así elijan uno u otro, no es que vaya a durar mucho, porque es que allí sí los tumban muy rápido, o sea, es impresionante el historial que tienen de caídas de los presidentes. Sí, es impresionante. Y cada día, mira, nosotros estábamos allá en Perú justamente el día que cayó Dina Boluarte. Habíamos salido de Lima, estábamos en una especie de viaje al Cusco, y cuando estaba toda esa gente en la calle, todo el día nos anuncia una persona de la embajada, nos dice, miren, cuidado porque se huele que la presidente la van a vacar. Y en efecto, estábamos regresando y tuvimos que caminar mucho porque habían unas manifestaciones y se cayó el gobierno, se cayó el gobierno así de una, y metieron al otro Jerry que duró casi nada, ¿no? También, ¿no? ¿Qué dicen las encuestas de las elecciones en Colombia? Te pregunta Carmen. ¿Qué dicen las encuestas? Ya nadie cree en encuestas, by the way. Las encuestas, hasta donde se logró conocer de sus resultados, pues dan una participación hoy mayoritaria de Abelardo en los sondeos que se tienen y en las mediciones también que se tienen de otros escenarios que no son tanto de encuestas, sino como de esas firmas de apuestas, pues le dan unos registros altísimos de participación y de resultado final.
Entonces, él lidera en este momento, eh, pero uno no puede dar nada por descontado en esta situación. Pero si se comporta como lo dijo la gran encuesta de Atlas Inter, que lo tiene hoy también superando por encima del 50% que vaya a ganar, pues se le ve que se proyecta como pueda ser el futuro sucesor de Petro. Lo cierto es que aquí hay mucha incertidumbre en lo que se viene. La gente sí está toda dispuesta a salir a votar, tiene un entusiasmo grande, quieren tener al frente una persona que les satisfaga todas las inquietudes que se tienen después de este gobierno que pues, se caracteriza por una serie de hechos y circunstancias que terminan siendo visto como un caos, ese mandato que hizo Petro y todo un tema de complicaciones en lo que hizo en Colombia. El cambio no fue cambio, fue un retroceso y la circunstancia de que venga ahora en la forma como se apersonó Abelardo, y dicho sea de paso, te preguntabas que por qué excluyó al Partido Liberal y al Partido Conservador, pues él dice que ellos están pues con ese grupo de personas que rodearon al presidente y él dice que no quiere los apoyos políticos. Lo cierto y lo evidente es que a futuro, si Abelardo gana, tiene que llegar también a hablar con los partidos políticos, porque es que en ninguna parte se gobierna sin tener en cuenta el Congreso de la República que lo conforman los integrantes de los movimientos y de los partidos políticos. Ese será un momento que se tendrá que ver cómo lo pensará hacer y participar, pero lo cierto es que siempre terminan las personas acercándose a las mesas en sus posturas y dejando conocer también a futuro cómo quieren trabajar por sus regiones y cómo quieren trabajar desde el punto de vista del manejo del Congreso. O sea, eso le va a tocar a él pulirlo bien si sale elegido. Sí, yo creo que sí, porque también es que no, ustedes no están bien, ni por un lado ni por el otro, porque creo que los excesos también son bastante cuestionables y lo estamos observando en varios de los países de la región. Y un punto que quisiera tocar contigo, Bernardo, y no podemos ir sin revisarlo porque es absolutamente preocupante, es lo que está pasando en Bolivia. Nosotros lo habíamos adelantado aquí. Nosotros sabíamos que el gobierno del señor Paz no iba a mantener una gobernabilidad. De hecho, cuando él asume la presidencia, Eric, Eric Fajardo, que no está aquí con nosotros hoy porque está trabajando durante toda la semana hasta tarde, hasta bien, bien tarde, él nos adelantó que el gobierno de Rodrigo Paz no iba a durar mucho tiempo por las características en las que se encuentra Bolivia. ¿Y qué es lo que estamos observando el día de hoy? Primeramente, que el país está atravesando, es como una crisis simultánea de legitimidad política, de estabilidad económica, y lo peor del caso, que ustedes lo van a tener, Bernardo, es el control territorial. ¿Ok? Ya va más de un mes de bloqueos y el gobierno está enfrentando tal vez uno de los principales desafíos que no se sabe ni siquiera cómo va a mantenerse en el poder. ¿Por qué los bloqueos? Los bloqueos quitan autoridad al gobierno. Es decir, los bloqueos empezaron y empezó el deterioro económico porque no pueden transportarse los productos, no hay productividad, el aumento del costo de la vida se vino, escasez de combustible a raíz de los cambios que se quisieron permear en el gobierno y medidas de ajuste económico que no fueron aceptadas por la población que está acostumbrada a los subsidios, que está acostumbrada a otro tipo de política económica. Y eso tal vez es uno de los puntos que también Abelardo va a enfrentar, porque una cosa es prometer que vas a cambiar la economía y otra cosa es enfrentarte a las estructuras ya previamente establecidas, jerárquicas desde el punto de vista del subsidio que aparecen, pero si además esta economía va ligada al crimen organizado, la cosa se pone peor, que en Venezuela también está ocurriendo y puede explotar, aunque hay un caos controlado en estos momentos, puede explotar. El tema de Evo Morales, a ver, que ustedes lo van a tener también. Él sigue continuando
en el centro de la política, él no es presidente desde el 2019, hay que recordarlo, pero él sigue siendo el gran factor de desestabilización de Bolivia. El otro, Arce, está preso, ¿ok? Luis Arce está preso, el expresidente. Pero Evo Morales, que es expresidente del 2019, no está preso. Él está dirigiendo las protestas, está trabajando con sus aliados que conservan capacidades de movilización de sindicatos, de campesinos, organizaciones indígenas, que ustedes la van a tener también, y los sectores mineros. Morales está denunciando y hoy salió a señalar que el señor Rodrigo Paz lo quiere entregar, lo quiere extraditar a los Estados Unidos. Esperamos que para que le haga compañía a Nicolás Maduro, porque ellos son muy buenos amigos. Pero Evo Morales va a alborotar el avispero antes de que se pueda producir una posible extracción. Y decimos posible, ¿por qué? Porque aquí se hizo investigación, no hay ninguna acusación abierta formalmente en su contra, no hay expediente, pero sí sabemos que hay investigaciones y hay mucha gente que ha venido a sapear, como todos los sapos de la región han venido a sapear. Entonces, cuando uno revisa eso y le pone la lupa, uno dice, ¿cómo se le pone el cascabel al gato en este caso? Porque es una crisis sistémica. Y esa crisis sistémica ha llevado a que los Estados Unidos, por ejemplo, prometan comida, prometan alimentos, prometan ayuda. Rodrigo Paz se está acercando peligrosamente a ese estado de sección y también hay una fractura en las Fuerzas Armadas y la posibilidad de que ese estado de sección genere un poco más de crisis. Él está tratando de que haya diálogo, pero los sectores que están en descontrol no quieren diálogo. Quiero mostrarles, y Bernardo, quiero compartir contigo un informe que nos parece muy interesante. No vamos a presentar todo el informe, pero sí un poco de este informe. ¿Qué es lo que nos dice este informe, que es de un estudio del Centro de San Martín? Nos trae a colación un elemento que nosotros siempre hemos trabajado y que es muy peligroso, Bernardo. ¿De qué estamos hablando aquí? Y como esto siempre es una cátedra, nosotros siempre les damos clases, pero el informe de San Martín nos trae un elemento clave que tiene todas estas variables que estamos viendo en Bolivia y se llaman guerras civiles moleculares. Esto es un concepto viejo de un alemán que se llama Hans Magnus Enzensberger. Pero cuando uno lo observa y lo aplicas al terreno de Bolivia, tú te das cuenta que existen las condiciones para que haya esa guerra civil molecular. Y la persona que está encajando, que ya venía produciéndose, ¿ok? Porque recuerden el caso de García Linera, de todo lo que ha pasado por allí, René Zabaleta, han pasado mucha gente. Pero observamos que Evo Morales es el conductor de esa guerra civil molecular disipada. Y esto va a traer consecuencias, porque no sabemos cómo se va a parar. Él tiene el control del Chapare, que es el lugar donde, como ustedes tienen, es la zona controlada por los carteles y es donde se produce la cocaína. Y esto, el control de allí y todo lo que representa el manejo de los grupos, hace que sea extremadamente complejo, inclusive para los mismos Estados Unidos, poder manejar una crisis de esa naturaleza. Esto está preocupante, Bernardo. Ustedes lo tienen más cerca que nosotros a Bolivia, aunque los bolivianos los tenemos nosotros en el corazón, pero creo que esto está avanzando a un nivel que no se sabe si se puede parar. Y la única forma, que estábamos conversando con Eric Fajardo y con Hugo Achá, que también es boliviano, es que haya, si se alborota todo esto y se da en los términos que está planteado, que se alborote el avispero, tendría que requerirse de una intervención de los Estados Unidos y eso creo que no lo quiere nadie por allá, por Latinoamérica, ¿no? Luego de lo que pasó con Maduro, parece que hay una resistencia a que se produzca cualquier tipo de intervención por parte de Estados Unidos. No sé qué piensas tú. Bernardo, estás Eh, muy... Ahora yo, sí. yo pienso, primero creo que el delito por el que quieren juzgar a Evo Morales es por una violación de una menor, o sea, es hasta donde he leído En Bolivia, en Bolivia, aquí es, perdón. sí, sí, en Sí, Bolivia, aquí es narcotráfico. sí,
pero no creo conocer en Estados Unidos que tenga delito por el cual se pueda pensar que lo vayan a solicitar. O sea, no lo veo claro. Siento que es un país muy complejo, o sea, es un país bien difícil de manejar, complicado, y en ese dominio territorial que tienen están en un juego de yo trato de recuperar espacio y ellos tratan de mantenerlo, o sea, es complicadísimo. Eso nosotros podemos tener ese grave problema futuro también, como lo has mencionado, en ciertas áreas que nosotros tenemos ya muchos municipios de control de los grupos al margen de la ley. Entonces, yo sí pienso que esto va a ser muy difícil desatarlo, va a ser muy difícil resolverlo, pero ojalá el gobierno pudiera apresar a Evo y hacer en un momento determinado ese juicio que se lo lleven adelante en ese mismo país, o sea, de acuerdo con las garantías que haya. Pero eso es soñar, de cierta manera, en la forma como se mueve este personaje que todavía tiene mucho respaldo en mucha gente en Bolivia. Entonces allí uno tiene que estar muy al tanto de lo que vaya a evolucionar y lo que vaya a ocurrir, pero sí es muy grave la situación que están afrontando. Así es, si vemos el desorden gradual que hay en Bolivia, vemos todo lo que es la parte cronológica, cómo se han venido desarrollando los eventos, y por eso quisimos traer a colación este aspecto en particular, porque ese escenario, repetimos, no solamente se puede producir en Colombia, como lo hemos planteado, sino en otros países. Es decir, esto es una arquitectura del crimen organizado. Nosotros no podemos olvidar que dentro del juego del crimen organizado hay una simbiosis criminal de muchos de las organizaciones que hacen vida en la región. Por ejemplo, en el Chapare está el control territorial, por ejemplo, del PCC y el Comando Vermelho de Brasil, que acaban de ser designados organizaciones terroristas por el gobierno de los Estados Unidos, muy a pesar de que Lula no quería. Tuvimos un programa especial sobre este aspecto que los invito para que lo vean con Javier Bonilla, que es experto en la materia en Brasil. Esto lo hemos conversado. Aquí hay una arquitectura bien clara sobre las zonas que son medianamente liberales y las zonas que son simbiosis. Y el Chapare está allí. Es el centro de la economía ilegal, no solamente de Bolivia, es el centro de la economía ilegal del área, en el sentido de que allí se concentra no solamente el crimen organizado, las organizaciones sindicales, la producción agraria, es decir, está todo allí y son prácticamente inexpugnables. Y ahí es donde está la gran preocupación. Nosotros observamos que si los Estados Unidos no se mueve con la rapidez que se requiere, esto se puede convertir en un lío grande y detrás vendría, por ejemplo, Colombia, que si triunfan en Bolivia, triunfan en Colombia y la gobernabilidad estaría muy limitada, pero también en Perú, porque estas son las mismas organizaciones que se mueven en Perú. En Brasil tenemos tal vez un poco más de fuerza, aunque hay elecciones este año y eso hace que también la cosa se ponga bastante complicada. Pero la participación en el mapa y ahora más que nunca con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, que están también ahí en el Chapare. Y adicionalmente a ello, Bernardo, tenemos el caso, por ejemplo, de Venezuela, donde no todo está planteado y fotografiado. Y lo peor, que es otro país que forma parte del escudo de las Américas, pero que está en manos del crimen organizado transnacional. Nos referimos a Ecuador. Ecuador. Eso va a tener un replay que es preocupante. Y preocupante porque a veces uno ve, por ejemplo, en el caso de Venezuela, un grupo de chavistas domesticados por Washington, en mandaderos, y otros que siguen en la línea anterior porque están versados en la fortaleza que les da el crimen organizado transnacional, que trabaja directamente desde Colombia y lamentablemente
con una clase política fermentada dentro del crimen organizado. Es terrible lo que está pasando, es el replique de mafias importantes, pero este estudio de San Martín, ustedes lo pueden conseguir desglosado en nuestro blog Venezuela Política para que entiendan todo el proceso, porque eso coincide con un trabajo que nosotros hicimos, es un trabajo académico, a la gente casi no le gusta leer los trabajos académicos, pero nosotros lo hacemos no para que lo lea el grueso de la población, sino los que tienen que leerlo, pero es sobre la forma como las corporaciones criminales transnacionales no se dejan quitar el poder, no se dejan quitar el territorio conquistado, sino que a veces se echan hacia atrás mientras pasa la turbulencia para luego venir con más fuerza. Esa es en esencia una de las tesis que nosotros desarrollamos en este trabajo de la Corporación Criminal Transnacional y que aparece desglosado también en el estudio San Martín. Creo que ustedes tienen que ponerse las pilas porque el escenario que vayamos a ver en los próximos días en Bolivia, si se mantiene o no Rodrigo Paz en el gobierno, han habido, repito, manifestaciones bastante, hay mucha gente que las llama tibias del Departamento de Estado, pero es que es muy costoso, Bernardo, sustituir la economía ilegal con dinero proveniente de los contribuyentes norteamericanos. Y eso es lo que muchos pretenden. Adelante. Desde la época de Pablo Escobar, Bolivia jugaba un papel clave y no es de ahorita, o sea, es que el tema del narcotráfico ha tenido una trascendencia en todos estos países de una forma que ese dinero tan grande que poseen y que mantienen, pues conlleva indiscutiblemente a esa clase de situaciones como la que pueda ser de ellos con su dominio absoluto económico y de generar toda serie de presiones indebidas y en unas áreas que las defienden a todo lugar para poder tener sus corredores de movilizarse y la droga y de poder sacar el producido. O sea, es un tema supremamente delicado, es un tema supremamente complejo y cada vez será más difícil de sortearlo si sigue expandiéndose el dominio territorial, porque el tema de los dominios es inmensamente grave y acá, en el caso nuestro, por ejemplo, es más complicado cuando se ha dado un desmonte muy grande de la estructura nuestra, de nuestras fuerzas militares y de inteligencia. O sea, en ese punto el tema es bien, bien complejo porque no hay cómo en este momento actuar y trabajar. Mire, acaba de salir uno de nuestros generales, le pidieron el retiro porque dio a conocer lo que estaba pasando con seguramente la carnetización y la forzar a ciertos ciudadanos a votar por un candidato. Y en vista de que manifestó eso, ya ordenaron su retiro. O sea, uno no entiende que quien está cumpliendo el deber por cumplir y dar cuenta de ello porque tiene las pruebas y era su misión, lo terminan dando inmediatamente el retiro. O sea, es grave. A mí eso me inquieta bastante. Creo que en Bolivia tienen un dominio pues casi comprometido la mitad del territorio, pero nosotros acá ya tenemos también bastantes espacios en las áreas de la periferia donde el dominio es más de ellos que de nosotros. Sí, acaba de salir un documento de los miembros de los países del escudo de las Américas que es bien interesante porque están preocupados, obviamente, tienen que estar preocupados. Aquí lo podemos ver en pantalla, qué es lo que dice este comunicado de los países miembros del escudo de las Américas. Condenamos los esfuerzos continuos para derrocar el gobierno legítimo y ampliamente electo del presidente Rodrigo Paz en Bolivia. Respaldamos el gobierno democrático del presidente Paz mientras enfrentamos los intentos que buscan hacer retroceder a Bolivia mediante esfuerzos cínicos destinados a impedir la distribución de alimentos, medicamentos y otros suministros esenciales para el pueblo boliviano a través de los falsos bloqueos de las carreteras. Las turbas no pueden sustituir la decisión que la mayoría de los bolivianos tomaron en las urnas para dejar atrás 2 décadas de gobierno corrupto.
quienes están financiando estas protestas con dinero ilícito proveniente del narcotráfico y el crimen organizado transnacional deben rendir cuentas por sus actos. Aquellos que tengan reclamos legítimos deberían aprovechar la disposición del gobierno al diálogo y denunciar a quienes pretendan instrumentalizar sus causas para recuperar el poder, y lo firman Costa Rica, Estados Unidos, Argentina, Bolivia, por supuesto, Chile, Dominicana, Ecuador, El Salvador, la República Cooperativa de Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. No sé si este comunicado pueda tener algún resultado, porque este tipo de organizaciones no le importan mucho los comunicados ni nada por el estilo. Así es que mucha gente me está diciendo, por ejemplo, y nosotros vamos a tener un programa especial si esto se produce, que la presión es tan fuerte que puede haber un cambio, una caída del gobierno en cualquier momento. Ojalá que no se dé. Ya el secretario de Estado ha dicho que estaba bajo ese, si se quiere, ese tema que puede generar, porque en Bolivia están los cubanos, están los de la FARC, están los venezolanos chavistas, esos no se desaparecieron, no se convirtieron en fantasmas ni en marcianos, esos están allí. Y una vez que logren, si logran ese objetivo peligroso, van a andar moviéndose por toda la región para recuperar los espacios que el escudo de las Américas, la doctrina Monroe y la política de los Estados Unidos en la lucha contra el narcoterrorismo ha logrado recuperar en función de los intereses de la gente en cada uno de los países. Pero queremos mostrar este escenario para que sepan que no están bien las cosas, que el presidente Rodrigo Paz está en un candelero, y si esta gente, que no es fácil, no se va a echar para atrás, vamos a tener que presentarse dos escenarios que son terribles, Bernardo. Escenario número uno, que el presidente lo obliguen a renunciar. Es decir, que todo el colapso del modelo haga que el presidente simple y llanamente se vea obligado a renunciar. O lo otro es que justamente la gente del escudo de las Américas participe y active. Pero Bolivia no es una crisis local. Los escenarios convergen en política hemisférica, la estrategia de Moscú y La Habana en América Latina, sin olvidar a la China, y la nueva guerra contra el narcoterrorismo que está a medio andar. Así que si esto no regresa, fíjense que el planteamiento que se alborota es el hecho de que la DEA va a regresar a Bolivia. Recuerden que Evo Morales echó la DEA de allá, igual que lo hizo Hugo Chávez, y ahora está regresando. Y uno de los primeros elementos que vale la pena recordar, que también enervó a mucho, fue el arresto de Marcé en marzo del 2026, el narcotraficante que fue hallado en territorio boliviano y fue entregado por el gobierno de Paz. Y esto los carteles no se lo perdonan. Así que esto está en plena efervescencia, y ojalá que todavía haya chance para evitar el colapso. El eje Caracas-La Habana sigue en el Chapare, el Brasil con todo su comando Vermelho y el PCC, el comando de la capital, también están allí presentes, así como también los grupos de guerrillas, tanto de Ecuador como de Colombia. Y esto hace que el lugar sea simple y llanamente un hervidero, vamos a hablarlo así, un hervidero terrible. Así que no creo que vayamos a salir por lo menos organizados en esto, aunque tenemos la fortaleza que definitivamente el presidente Trump ha dicho que va a ayudar, pero no se sabe ni cómo. Así que, Bernardo, te dejo con esta preocupación adicional, pero ten presente que Colombia ni siquiera firmó la declaración. O sea, ahí está pintado en nuestro país. Es que no son ellos no son del escudo de las Américas. No, por eso, o sea, usted no vengan de igualados. Hemos sido perjudicados internacionalmente nosotros con este gobierno que ya pronto va a concluir.
Sí, Spencer nos dice los bloqueos de carreteras se vinculan de manera directa a las economías ilícitas del narcotráfico y las estructuras de poder criminal construidas mediante las últimas 2 décadas. Así es, sí, eso es lo que estamos viendo. Y se está hablando de este concepto que nosotros lo habíamos revisado en Chile, porque en Chile también está alborotada la cosa con el gobierno, Bastante, sí. pero requete alborotado y es el movimiento que viene de arriba abajo en donde también está, pero no se ha abierto por completo, es en Argentina, la Argentina de Milei. Pero en Chile está muy fuerte, en Ecuador anda moviéndose el avispero bien complicado y por supuesto lo que más nos preocupa ahora es Bolivia. Bolivia, Spencer, en el Chapare la presencia del Estado es limitada y opera bajo sus lógicas sindicales y de vigilancia comunitaria. Morales se encuentra políticamente refugiado y declarado en rebeldía allí. Y bueno, ojalá que lo traigan para acá. Aquí lo vamos a esperar y les aseguro que si llega aquí ustedes van a tener la mejor información sobre ese aspecto. Plomo parejo entonces, demasiados países. Sí, demasiados países. Es que está. Yo creo que por ahí viene esas revueltas y por eso yo veo a algunos malandros todos tranquilazos. Pero bueno, seguiremos este análisis, Bernardo, en la próxima emisión. Yo les deseo a los colombianos que piensen muy bien, porque En vienen eso momentos estamos difíciles. y hay que contribuir al análisis del voto, pero yo creo que aquí las cosas ya han pisado un terreno bastante avanzado para apoyar a una de las candidaturas. Veremos a ver lo que resta. Las elecciones son el 21 en la segunda vuelta, pero se inician una semana antes en el exterior, o sea que si uno cuenta ya, estamos encima de las elecciones porque comenzarían el 14 en lo que tiene que ser ya la votación y hoy estamos pues ya a escasos días de eso y acá en Colombia pues en junio siempre hay puentes y ahora crearon hasta otro festivo más, o sea aquí yo no sé qué es lo que le encuentran tan agradable a estar haciendo los líderes en el mundo casi de los festivos que nosotros tenemos, qué barbaridad todas las que tenemos. Sí, pero bueno, hay que seguir, Bernardo. Los buenos somos más. Un Sí, abrazo y recupérate pronto. un gusto, gracias. Bueno.